está abierto con voltajes nominales, pero con ese voltaje grande, como es tan pequeño su duración, ese voltaje de hambre ese voltaje grande que aparece en este punto en un instante, lo cortocircuita esto y la corriente se pasa por aquí y no pasa, en este caso hemos dicho, hacia la fábrica, en este caso esa sobretensión y esa corriente, y de esa forma protegemos drenando a tierra. Y aquí lo mismo, la descarga llega y se drena a tierra a través de un conductor, habíamos dicho. Ok, entonces este pararrayo, de este estoy hablando, este pararrayo, estos, dependiendo, estos son los mismos, no son diferentes. Esta partecita es un soporte nomás, es un accesorio para instalarlo más fácilmente si quieren, pero también puede tener esta forma si quieren, ya este acabado, no siempre el otro. Ese pararrayo aquí lo podemos ir notando. Voy a ampliar un poquito ya para que ustedes puedan ver esto con un poquito más de detalle, ya. Lo voy a ampliar un poco más. Como pueden ver, que de cada fase viene a este elemento. ¿Qué es este elemento? Este elemento no es lo que ustedes conocen o alguna vez han visto ahí, como por curiosidad, son los seccionadores fusibles, ¿ya? Estos normalmente sirven para proteger de corto. ¿De dónde corto? Cuando hay corto en la industria, ¿no? Entonces, lo que sucede, si hay corto en esta parte, estos fusibles son los que actúan. Y esto se abre, jóvenes. El fusible ahí adentro tiene un hilo, ya vamos a hablar de eso, ese hilo se funde, entonces ya no pasa corriente, se abren. Ahora, estos seccionadores fusibles son de media tensión. Cuando queremos nosotros, por ejemplo, hacer mantenimiento en la industria, venimos con una pértiga grande, larga, ¿no? De 10 metros, 12 metros de la pértiga, ¿no? Hay una pértiga especial construida de fibra de vidrio, liviana, etcétera, manejable, y tiene un gancho al final, y lo que hacemos es enganchar a esta parte y jalarlo esto, y esto se descuelga, se abre, jóvenes, ¿ya? Y no entra ya la energía y podemos hacer trabajos de mantenimiento, lo que sea. Pero no es el pararrayos, son seccionadores fusibles. Ahora, este cable que está entrando de una fase está entrando por uno de los fusibles y tiene que continuar, ¿no ve? Tiene que continuar con el cable. Esta es una fase que está ingresando. Fíjense, este cable es especial. Es un cable que se llama cable de potencia, ¿ya? Porque es de media tensión. Es parecido al cable que usamos nosotros en baja tensión, el que conocemos, sí parecido, pero no. Ya tiene otras características, pero lo mismo, es un cable. Ahí adentro tiene un conductor de cobre, pero este es un aislante especial. Ustedes pueden agarrar este cable aquí abajo, ¿no? No aquí en esta altura, abajo pueden tocarlo y no les pasa nada porque está protegido, ¿no? Pero es especial. Ahora, ¿dónde está el pararrayo? Pueden decir ustedes, ¿no es esto? No, este es el aislador del seccionador fusible, sus aisladores. ¿Y por qué ponemos estos aisladores y estos soportes? Sí, para poner el fusible, es el fusible, este que está aquí. Este es un aislador, ¿no? ¿Qué función cumple? Es aislación, nomás, jóvenes. O sea, para hacer un montaje adecuado de este fusible necesitamos estos elementos. Entonces, estos son aisladores comunes, no son pararrayos. Entonces esto viene a la corriente, pasa por el fusible y continúa. Ahora, ¿dónde está el pararrayo? Estos son, jóvenes, los pararrayos, estos que están aquí a un costadito. Como pueden ver, fíjense, son en número de 3, uno por cada fase. Son, voy a volver un poquito, son de este tipo, jóvenes, ¿no? De este tipo, ¿no? Como pueden ver, digamos, en este caso, la forma, etcétera, etcétera, está dada, digamos, a través de ese acabado que tiene, digamos, en este caso, el pararrayo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo justamente el ingreso, ¿no? La continuación a través del fusible, y esto está bajando a la industria. Pero antes de entrar a la industria, si ustedes se fijan, estos pararrayos están conectados a cada fase, ¿sí? A las 3 están. Y este punto, sí, están entrando a la entrada, sí. Pero fíjense, hemos ido hablando un poquito la clase anterior, la salida, jóvenes, si quieren, esto está aterrado, baja hasta tierra, una malla de tierra, sí, pero ese aterramiento hay que hacer de todos. Por lo tanto, entonces, ¿qué hace? Aquí se hace un puente de los 3 y luego con un cable se baja, ¿no ve?, hacia tierra. Ese es el conductor que se llama, que va a tierra.
Estos son los pararrayos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega aquí un rayo, aquí arriba, a una línea, cuando llega el rayo? Lo que sucede es que esa sobretensión que les digo es miles de voltios y esa corriente, ¿por qué no se pasan por aquí? ¿No ven? Podían irse y no entrar aquí, pero el problema es que el rayo es ese voltaje, si quieren, esa corriente, ¿no? Esa sobrecorriente, buscan los caminos de menos resistencia. Entonces, una parte de eso va a venir por aquí, esa corriente va a buscar, si aquí hay menos resistencia, se viene por aquí la mayor cantidad o menor, y otra parte también pasa, jóvenes. Eso que entra es destructivo, porque son miles de voltios y miles de amperes, y dura cortito, les digo, ¿no? Transientes, sí, es microsegundos. Entonces, cuando aparece ese sobrevoltaje aparece en el conductor en todo lado. Sí, ya no es 24/9 esta tensión, sino es una tensión grande del impacto del rayo y el voltaje aquí se sube arriba, ¿no? Ese sobrevoltaje, jóvenes, esto está entrando, ese sobrevoltaje, y como esto está conectado aquí a un pararrayo, ¿no? Entonces, este pararrayo en estos puntos está con la misma tensión en este caso, de la descarga. Como es tan grande, entonces, en ese instante que aparece, jóvenes, esto se cortocircuita, les he dicho, ¿sí? Automáticamente, ¿ya? Quisiéramos entender, a ver cómo hace eso, etcétera, tendríamos que ver un poquito, digamos, la parte interna del pararrayo. Los pararrayos son especiales, que se había dicho, de óxido de zinc, tienen su tecnología constructiva, que cuando reciben un voltaje muy grande debido a la descarga, aquí el conductor en mi entrada a la industria está observando, cuando aparece eso lo que hace es cesar y se lo envía todo en este caso, toda esa corriente, esa sobretensión, lo desfoga, lo descarga a tierra. No se abre, porque dura microsegundos, has hecho. No es corto. Y los conductores siguen también trabajando, la industria sigue trabajando, jóvenes, no para. O sea, cuando se da eso, no se para, o sea, sigue trabajando normal. Pero ese voltaje que hemos dicho es tan grande que aparece durante un pequeño instante, eso automáticamente es desfogado a tierra y esto trabaja en forma normal. Si no hubiera estos pararrayos, jóvenes, este cable, este aislante con certeza se destruye, jóvenes. Y el transformador también, si le llega al transformador, igual se va a destruir también, ¿ya? Nos vamos a ver este otro esquemita que también se los he colocado ahí para que un poquito entiendan. Lo mismo es aquí, jóvenes, ¿sí? La misma situación también. Entonces, este transformador tiene que estar ya protegido, jóvenes, ¿sí? Con pararrayos, ¿sí? Tiene que estar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues de la fase de arriba, que están trayendo tensión, en media tensión, hay que venir donde, fíjense, dependiendo en este caso del montaje, hay varios tipos de montaje. Por ejemplo, aquí, primero están viniendo estos son los pararrayos. Este es un pararrayo, este también, 2, 3. ¿Por qué 3? Porque hay en cada fase, ¿sí? En cada fase. Entonces aquí hay 3 pararrayos. Este es de una fase, este otro de aquí es de otra fase y este es de otra fase. Entonces, de aquí, jóvenes, de aquí está conectado directamente a la parte superior. Eso, si quieren, para comparar, estamos haciendo esto. Primero está esto, ¿ya? Primero está más adelante, está así lo han montado. Primero al pararrayo. Y luego del pararrayo de aquí continúa nomás eso, el cable a mi transformador, no hay problema. Pero el pararrayo, fíjense, su final, el pararrayo su final y el pararrayo su final. Esto tiene que estar unido, jóvenes, en cortocircuito tiene que estar. De los 3, o sea, los 3 tienen que unirse y de ahí tienen que bajar a tierra. No podemos verlo perfectamente, ¿no? Pero esa es la forma de conexión. Y después de eso, ¿no? De la parte de arriba, es la fase, de ahí tienen que continuar más al transformador y del transformador secundario entran más 220, 380, etc. Entonces el pararrayo siempre está antes del transformador, porque si no hay esto, jóvenes, y directo pongo al TAFO, ya les he dicho, esa corriente grande entre sobrevoltaje, aquí adentro hay bobinas, jóvenes. Bobinas, ya hemos hablado, son conductores que tienen una aislación. Su aislante se daña, se perfora y esto puede explotar. Es un cortocircuito
sí, puede explotar. Entonces, ese daño es inminente, jóvenes. Entonces, cuando hay descargas atmosféricas, impactos indirectos, ¿no? Como hemos dicho, como está aquí si quieren, indirectos, cuando aparece en la red de alimentación externa. Entonces, hay que utilizar también parasayos, pero son estos los parasayos. Ahora, para impacto directo, no nos olvidemos, de impactos directos necesitamos un parasayo Franklin, ¿sí? ¿No? A una cierta altura, etcétera, etcétera, hay que ir observando ese detalle. ¿Ya? Eso es en cuanto al tema, digamos, de parasayos, ¿ya? Vamos a ir posteriormente, tal vez más adelante, un poquito viendo algunos otros detalles. Perfecto. Vamos a continuar y vamos a ver ahora otra característica del medio ambiente que hay que tomarlos en cuenta. Entonces, no se olviden, jóvenes, en temas de descargas atmosféricas, cuando algún momento estén participando ustedes en montajes de equipos, etcétera, etcétera, siempre ustedes deben fijarse la incidencia, la probabilidad de que puede haber descarga directa o probabilidad que puede haber descarga indirecta a través del conductor que viene de las... Y ustedes tienen que tratar de ver si están protegiendo contra eso o no, ¿no? Probablemente ustedes no van a diseñar, pero es importante, ustedes, como ya les he dicho, van a ser los ingenieros de la planta. Ustedes tienen que decir, mira, hoy estás protegiendo aquí más rayos, esas ¿no? Sí, eso es importante. Especialmente si las industrias ocupan áreas grandes y tienen máquinas distribuidas, en este caso, en ese área, ¿no ve? Sí, a la intemperie si quieren, ¿no ve? Es peligroso. Ok, vamos a seguir. Este es otro tema que también está relacionado con el medio ambiente y también es muy importante usted siempre a la hora de trabajar, a la hora de instalar, a la hora de hacer algo en el tema eléctrico, incluso mecánico, ustedes tienen que, si quieren fijarse un poquito el tema de la resistencia eléctrica del cuerpo humano. Ese es el detalle. Todos, cada uno de nosotros tenemos una resistencia, ¿no? De nuestro cuerpo humano, tenemos un valor. Ese valor depende de persona a persona, no es igualito, pero un promedio vamos a hablar, ¿ya? Un promedio está aproximadamente de 1000 ohmios más o menos, o sea, tenemos una resistencia de 1000 ohmios, ¿ya? Y nosotros, quieran o no quieran, somos unos buenos conductores de la energía eléctrica. ¿Sí? La corriente puede pasar por nosotros sin ningún problema. Ya somos buenos conductores. El problema es que al pasar esa corriente puede destruir nuestros órganos internos, ¿no? Puede dañarnos, provocarnos desde daños leves a daños completamente severos y hasta la muerte nos puede llegar. Entonces, siempre nosotros tratamos de evitar, ¿no? Evitar qué cosa, tocar partes energizadas, ¿no? No queremos problemas, no queremos morir, no queremos quedarnos lisiados, no queremos nada. Entonces, ustedes, sus técnicos, ustedes también tienen que tener siempre ese cuidado. Ahora, estamos hablando de la resistencia del cuerpo humano porque es resistencia del cuerpo humano varía, jóvenes. Y varía también en función de las condiciones de la industria, dónde está ubicada la industria, a qué se dedica la industria, en el ambiente, qué cosa hay en esa industria. Por eso es importante que ustedes, ¿no ve?, conozcan el lugar, el ambiente, etcétera, para poder hablar, digamos, de este tema. Ahora, las personas pueden tener condición de piel seca. Algunos de nosotros somos así, ¿no? Nos aspiramos, sí, no todos, pero hay algunos que tienen piel seca, ¿ya? Otros tienen piel húmeda, que están transpirando siempre, están mojados. Pues eso es, bueno, la naturaleza de cada uno, pues no se puede cambiar. Bueno, no importa. Y también es el otro tema, es el tema también que a veces puede haber, en este caso, podemos estar en un ambiente donde hay agua, digamos, ¿no? Y podemos tener nosotros los pies también húmedos. Cuando tenemos mucha humedad en el cuerpo, estamos mojados, jóvenes, la corriente, ¿no? Pasa por nosotros, prefiere pasar por nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un camino de menos resistencia. Como estamos completamente mojados, entonces el camino por donde circula la corriente y se va a tierra es nuestro cuerpo. Entonces, esa resistencia que teníamos de 1000 ohmios cuando estamos húmedos, ¿no? Húmedos se baja más, ya no es 1000 ohmios, ¿no?
Y la corriente empieza a circular, si quieren, por la parte externa del cuerpo, pero también por la parte interna y nos va a ir dañando. Ahora, esta corriente, más o menos, para que tengan idea, es peligrosa o segura, si quieren. ¿Ya? 30 miliamperes, jóvenes, es lo máximo que podría circular por nuestro cuerpo. 30 miliamperes, ¿no ve? No amperios, 30 miliamperes. Entonces, como les decía, a veces en casa yo puedo cometer errores, ¿no? Si tenemos un hermano menor, por ejemplo, un toma corriente puede meter el dedo, ¿sí? Y cuando mete el dedo va a estar sometido al paso de corriente, ¿sí? Ahora, el voltaje no es tanto lo que nos daña, sino es el problema de la corriente. Entonces, cuando hay una circulación menor a 30 miliamperes, y si yo he tocado esto, con certeza voy a sentir el paso de esa corriente, ¿no ve? ¿No? Voy a sentir y también voy a sentir algunos efectos en mi cuerpo. Por ejemplo, se va a empezar a entumecer, o sea, los músculos un poco, digamos, se contraen. Poco a poco, si sigo conectado, me falta un poquito, baja mi capacidad de respiración, tengo problemas de respiración, sigo todavía, puedo tener adentro, me puede dar un ataque cardíaco y me puedo morir, sí. Y si estoy mucho tiempo, puede haber laceraciones internas también, o sea, puedo estar con 10 con 50 miliamperes, no mucho tiempo. 30 es, ya les he dicho, es segura. 30, si pasa por ustedes 20 miliamperes, no pasa nada, o sea, están tranquilos. Pero si pasa 40, 50, 60, 80, 1 ampere, etcétera, etcétera, ¿no ve? Con eso ya tienen problemas, ¿no? Pueden dañarse los órganos importantes del cuerpo, como ser riñones, ¿no ve? En este caso, el páncreas, etcétera. Se va dañando, la carne se necrosa, jóvenes, y es después irreversible, no se puede hacer nada. Entonces es bueno que ustedes, ¿no ve?, siempre estén pensando en esto, ¿no ve? Su personal de ustedes siempre va a trabajar en estas condiciones, hay que trabajar, siempre hay partes anexadas en la industria jóvenes, entonces hay que tener los cuidados respectivos, etcétera, etcétera. Y hay que proteger a las personas, pues, ¿no ve? En nuestros casos, por ejemplo, en nuestras casas, si tengo un hermano muy pequeño que va tratando de descubrir todo y puede meter los dedos en tomar corriente, ustedes saben, van a ferretería, compran ahí tapones para tapar. Bueno, ahora tenemos eso. Otros que hacen, bueno, en vez de usar esos disyuntores que tenemos en casa nosotros, que son de protección de corto, podemos comprar unos elementos que tienen la misma función, pero que se llaman diferenciales, así se llaman, diferenciales se llaman. Es lo mismo que el anterior, sí cumple la misma función, pero además, ¿no ve? Además, ¿no? Es una protección que cuando yo pongo el dedo, digamos, aquí y siento que me está pasando la corriente, ese disyuntor, jóvenes, ese diferencial. El disyuntor no salta, ¿no? No hagan la prueba. Si van a tener el dedo, el disyuntor no va a saltar. Ustedes se van a morir. Cuando hay corto, salta, sí, corto, pero ¿no ven? Sí. Pero cuando está usted metiendo el dedo y se pasa, digamos, 1 ampere por usted, ya se va a morir, ¿no? Entonces, ese que tenemos en casa no sirve, pero si pone un diferencial en vez de eso, si hay corto, se va a abrir. Pero si alguien toca, ¿no? Toca, no intencionalmente, accidentalmente una fase, el diferencial, si supera los 30 miliamperes, ese toque que he hecho, si pasa los 30 miliamperes, y lo va a sentir ¿quién? El diferencial lo va a sentir, porque esos 30 miliamperes van a venir por mi cuerpo y van a entrar a la tierra. Entonces el diferencial observa la corriente que circula por el neutro, por la tierra. Entonces, ¿qué hace? Cuando ve que hay una corriente llega a 30 miliamperes, exacto, el diferencial PAC se abre. ¿Qué está haciendo? Me está protegiendo, porque ¿no? Tiene un contacto indirecto con parte energizada. Entonces, es bueno tener eso, sí. El tema es que no tenemos en casa por temas de costo, ¿no? O a veces de falta de conocimiento también, ¿no? Pero si alguna vez ustedes desean en su casa, están haciendo la parte eléctrica, es bueno que se decidan especialmente en nuestras casas, ¿no? Para las instalaciones donde tenemos duchas, cocinas eléctricas, etcétera, tratar de cuidarnos.
Es una protección segura contra eso. Ok, entonces este temita no se olvide, ¿ya? Vamos a ir hablando también de esto un poco más allá. Es para proteger a las personas, ¿sí? ¿Y cómo voy a proteger? Ya vamos a ir viendo. ¿No? Los tableros, por ejemplo, yo puedo tocar un tablero, sí, sí, pero ¿qué tiene que estar hecho? Atesado tiene que estar. ¿Para qué? Para que no me pase la corriente hacia mí. Ya vamos a explicarles un poquito más allá. Ya, al finalizar esto, eso vamos a ver. Los sistemas de alimentación, entonces vamos a elegir con esta finalidad de proteger a las personas. No nos podemos olvidar. ¿No? Ok. Vamos a hablar aquí, es casi lo mismo, pero vamos a hablar de las personas, dice, con contacto a tierra, con potencial de tierra. Ustedes saben muy bien, decimos tierra, bueno, la tierra que pisamos, nuestro globo terráqueo, tiene un potencial. ¿Qué es potencial? Voltaje, Jorge. El voltaje de la tierra es cero, ¿no? Es mi referencia. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre estamos ahí y cuando tocamos la tierra, si quieren, como lo llamamos vulgarmente, no nos pasa nada, ¿no? Está listo. Ahora, ¿qué pasa si de alguna forma, ¿no ve? Ustedes están en un lugar, digamos, donde hay cables como esto, así, ¿ya? Estos cables son desnudos. Y este caballero, por ejemplo, este caballero sube y lo toca el cable desnudo, intencionalmente, por decir, ¿no? Este caballero va a estar sometido al paso de corriente, ¿sí? A tierra, va a estar a un voltaje. Si esta línea tiene 20.000 voltios, digamos, o 10.000, entonces, señor, cuando hagas esto, ¿no ve? Va a estar él a 10.000 voltios. Pero no a 10.000 voltios, sino a 10.000 dividido entre raíz de 3, porque está él parado sobre la tierra, si quieren, vamos a suponer. Ese es el voltaje al cual está aplicado este caballero. Pero como está aplicado este caballero a ese voltaje, entonces, si es 10.000 voltios, vamos a suponer, si dividen eso entre 1.000, que es mi resistencia, ¿no ve? Van a tener cuánta cosa está pasando. Con certeza ya estoy muerto, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿cuánta tensión tenemos en un polo aquí? 220 tenemos, 220, ¿sí? ¿No ve? 220, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Fase y tierra, ¿sí? ¿No? He agarrado la fase, entonces 220, estoy yo. Y esos 220 ahora, como yo soy resistencia, está aplicado sobre la resistencia, esos 220 tengo que dividirlo entre 1.000 ohms. Si dividimos, ustedes pueden hacerlo esa operación, ¿no ve? Vamos a tener de que 220 dividido entre 1.000 y nos sale exactamente 0,22 amperes, jóvenes, amperes. En miliamperes eso es 220 miliamperes. Si yo me quedo mucho tiempo así, jóvenes, si quieren en esa condición, con certeza nos morimos. O sea, con certeza nos morimos. Entonces, no es... hay que proteger a las personas. Ahora, en las industrias siempre va a haber cables desnudos. Entonces, a este señor yo tengo que protegerle, ¿no? Contra ese tipo, digamos, de instalación. Pero entonces no hay que poner desnudo. Sí, eso hay que tratar. Pero ¿qué pasa si tiene que haber? Entonces ustedes pondrán pues aquí una malla, lo que sea, para que este caballero no pueda tocar esto, ¿no ve? Y si va a trabajar así con tensión, tiene que tener todas las herramientas necesarias y los cuidados necesarios para trabajar con tensión en vivo, ¿no ve? Sí, se puede, pero hay que tener un traje especial, etcétera, guantes especiales, ¿no ve? Para trabajar. Se puede, pero si no es así, si está desnudo, ni modo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que proteger, ¿no? Podemos poner una malla, alguna cosa, cercar o taparlo eso con otra cosa para que nadie pueda tocar. Ahora, en la industria, y ustedes saben muy bien, tableros, hay cables, hay bandejas, estamos hablando de eso, hay motores, hay todo, sí, partes mecánicas hay. Y bueno, pues yo puedo tocar una estructura, digamos, no me tiene que pasar nada. Pero ¿qué pasa si la estructura está con tensión y yo no me había fijado? ¿Qué va a suceder? Va a pasar por mí una corriente, ¿sí? Y entonces esa corriente que me va a pasar por mí, no tendría que matarme. Tengo que prever, entonces, tengo que hacer algo para que la corriente que pase por mí no supere esos 30 miliamperes. ¿Qué hacemos para eso? Atesamos las estructuras con tierra. ¿Sí? Lo conectamos a tierra. Entonces, en un poste, si quieren, ¿no ve? En un poste, el poste puede estar con tensión, pero está tesado. Como está tesado, y si yo me apoyo justamente ahí,
¿no ve? Va a haber dos caminos. Un camino por mí, pero yo tengo 1000 ohmios. El otro camino, el poste con tierra, ese va a estar en un orden, no sé, de los 10 ohmios, o 2 ohmios, 3 ohmios, 5 ohmios. ¿Por dónde se va a ir la corriente? Por ahí se va a ir. Y por mí también, pero ya va a pasar una corriente chiquitita, pequeñita. Eso lo vamos a ver un poquito más allá, ¿ya? Entonces es importante, si quieren, ¿no? Para ir observando en la industria, ¿no ve? Qué equipamientos tenemos y las posibilidades de contactos de las personas, ¿no? En este caso, con cualquier voltaje y además estamos conectados con tierra. Eso vamos a ir viendo. Entonces, todos los objetos metálicos en una industria, ¿no? Todos, carcasas de moto, todos, motores, todo tiene que estar aterrado. ¿Ya? Eso es una de las soluciones, digamos, las mejores para proteger a el personal de posibilidad de tocar partes energizadas que algún rato se pueden energizar y no tener problemas en este caso, ¿ya? Entonces, cuando vayan a la industria y hay un tablero y quieren tocar, toquen, no tengan miedo. Se supone que está aterrado, ¿no? ¿Quieren tocar el motor, su carcasa de encima? Sí. Ustedes al tocar no tienen que sentir nada. ¿Por qué? Porque está aterrado, está potencial tierra, 0 volts está, ¿no? Y si aparece por alguna razón ahí un voltaje y ustedes tocan justo ese momento, no les va a pasar nada. Van a sentir, sí, van a sentir, se van a asustar, pero no van a morir. ¿Por qué? Porque está aterrado en este caso del metal. Y ese es el camino por el cual va a tratar de irse, si quieren, en este caso, la corriente, ¿ya? Ok. Bueno, con eso estamos terminando un poquito el tema de medio ambiente, ¿ya? Hasta ahí es, digamos, todas las particularidades que hemos ido viendo. Entonces vamos a tratar de escuchar si hay algunas preguntas, algunas dudas sobre esta parte de medio ambiente que hemos ido viendo. Si hay alguien que tiene alguna duda, me puede usar el chat si quieren, o si quieren puede encender su micrófono y hacer la pregunta y me lo apaga después, ¿ya? Ingeniero, una consulta. ¿Se puede colocar en el cableado, se puede poner un disyuntor y un diferencial seguido, o el diferencial primero y luego el disyuntor? No, el disyuntor ya no. El diferencial cumple las dos funciones. Hace de disyuntor, ¿no ve? Hace de disyuntor, pero además de ser de disyuntor, si hay corto va a actuar igual, no igualito. Además, aparte de eso, lo que hace es cuidar a las personas, en este caso, ¿no?, de algún contacto que hayan tenido con una parte energizada y estén pisando tierra. Entonces, en ese momento, el diferencial, eso se da cuenta, ¿ya? Automáticamente se da cuenta. Hay un cableadito especial, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, automáticamente lo que está haciendo es observar el neutro, ¿ya? Entonces, él tiene una forma, si quieren, de detección. Ya tiene su forma de detección. Por eso tiene un cableado especial, es un equipito especial, pero cumple las dos funciones. La función de disyuntor, sí, ya no tienes que comprar otro disyuntor, ese nomás ya. Pero también, ¿no ves?, está cuidando, digamos, a cualquier persona que toque una parte energizada, ya sea accidentalmente o intencionalmente, ¿no ves? No es necesario ya el disyuntor adicional. Gracias, Inge. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con vamos a ir viendo un otro tema, un tema también que tiene que ver, en este caso, un tema importante, podemos decir, ¿ya? Y que de alguna forma también tiene relación, en este caso, con un poco la protección, ¿ya? La protección de los elementos eléctricos que nosotros vamos a instalar en la industria, ¿no? Esto no debemos pasarlo por alto, ya vamos a ir viendo. Entonces, se llaman grados de protección, jóvenes, ¿ya? Esto es para temas, digamos, en este caso, para los equipamientos eléctricos, ¿no? Entonces, cuando entramos a una industria, desde la entrada hay equipamientos civiles, hay obras mecánicas, hay obras electromecánicas, hay equipo eléctrico, sí. Pero tenemos parte mecánica y tenemos parte eléctrica, sí. Muchos
elementos ahí, ¿no? Podemos tener calderos, podemos tener boyas de almacenamiento de líquidos, inflamables, no inflamables, tenemos tableros, tenemos transformadores, tenemos estructuras, tenemos motores, ¿no? En su infinidad de aplicaciones, ¿no? Y hay molinos, a veces bombas de agua, compresor, sí, 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 de eso estamos hablando. ¿De qué se trata esto de GRAS de protección? Bueno, esto es... tiene que ver, si quieren, con la protección, en este caso, contra el ingreso de dos líquidos, en este caso, si quieren, líquidos, ingreso de líquidos y ingreso de cuerpos sólidos a estos equipamientos, ¿no ve?, que nosotros tenemos eléctricos en la industria, ¿ya? Algunos, por ejemplo, a ver, una estructura, ¿no ve?, que está en la intemperie. Ya les he dicho, esa estructura de internet está pesada. Pero, ¿qué pasa si llueve? No le hace nada, ¿no? Seguramente tiene tratamiento ya, en este caso estamos usando térmico, químico, contra la oxidación, sí, está bien, no le pasa nada. ¿Qué pasa si hay polvo? Tampoco le hace nada, ¿no? Entonces, no es tanto para eso, sino para aquellos, por ejemplo, a ver, una bomba de agua, un motor, un compresor, que lo tienen en un lugar donde hay posibilidad de que haya agua, ¿no? En el sentido que, ¿agua de qué? Como ustedes pueden ver, puede haber agua, ¿no ve?, ya sea, puede, en este caso, debido a la lluvia, o tal vez hacen uso de agua a través de mangueras, etcétera, etcétera, sí. Entonces, mi motor, mi tablero, etcétera, digamos, mis conductores que están yendo en bandejas, etcétera, etcétera, hay que protegerlos, ¿no ve? Específicamente los transformadores, los motores, los tableros, más va aplicado, digamos, a ese tema, ¿ya? A ese tema. Ahora, ¿de qué hay que protegerlos? Ya les he dicho, del ingreso de agua o de líquidos y del ingreso de cuerpos sólidos. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes saben bien, todos los materiales eléctricos, si hay presencia de agua, es complicado, ¿no es? Sí. Y no queremos tener problemas. Y lo mismo el polvo, jóvenes, las partículas en suspensión, dependiendo a qué se dedica la industria, o etcétera, etcétera. Hay ambientes muy sucios, etcétera, también pueden ingresar y dañar los materiales eléctricos. En un motor puede ingresarse. Si yo he comprado un motor que no es apto para un lugar donde hay polvo, y el polvo se entra, con certeza ese motorcito se va a morir en un pequeño tiempo. Lo mismo, he instalado un motor afuera, una bomba, tenía que instalar, ¿no ves? Sí, a la intemperie, vives en Santa Cruz y llueve cada vez. Pero yo no he pensado en ningún momento que me he olvidado de la lluvia, si quieren. ¿Ya? Entonces he comprado un motor que cumple bien, está bien, ese es el motor, esa es la bomba, pero y me he olvidado de la protección contra el ingreso de líquidos, me he olvidado. Entonces, cuando hay una lluvia, el agua se va a entrar, pues, y ahí adentro va a ser un corto, ¿no ve? Ahora, si el ambiente en el galpón de producción donde ustedes están trabajando, el ambiente es limpio, está bajo techo, no hay posibilidad de ingreso de agua, no hay nada, no hay polvo, etcétera, bueno, pues, entonces ustedes buscarán un motorcito que sea para ese tipo de ambiente, para un ambiente limpio, ¿no? No va a ser protegido contra ingreso de polvo ni que ingreso de agua, sí. Entonces el motor, jóvenes, es más barato, ya más económico, comparado con aquel que tenga, ¿no ve?, contraingreso de polvo o contraingreso, digamos, de líquidos. Sí, es mucho más económico. Y eso tiene que ver con el diseño, ¿ya? Con el diseño ya de fábrica. Entonces no es agarrar un motor, calcular su potencia, su tensión y ponerlo en cualquier lugar. De eso hemos ido hablando. Siempre deben fijarse el ambiente. Eso es lo importante. Ok, entonces vamos a ir viendo aquí una especie de norma, ¿ya?, donde se utiliza 2 letras y 2 números jóvenes, ¿ya? Las letras, bueno, no hay lío, siempre son IP. Viene del denominativo inglés que quiere decir International Protection, sí, de ahí viene, ¿ya? Bueno, protección internacional, si quieren, ¿no? Sí, sí, ya. Así está normado. Y estos numeritos, jóvenes, el primero, ¿no? El primer número tiene que ver con la protección contra ingresos de objetos sólidos, ¿sí? Polvo,
Los sólidos no siempre van a ser finitos, pueden tener ciertos diámetros, pero no siempre contra el ingreso de objetos sólidos, sí, sólidos. Tu dedo también es sólido, ¿no? Un desarmador también, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con ese tipo de detalles, ya vamos a hablar. O sea, no puede ser, digamos, que haya posibilidad de que pueda, no sé, alguien, es un motor muy importante, ¿no? No sé. Quiero proteger yo contra el ingreso, digamos, de que alguien pueda hacer caer una llave ahí sin se entre dentro del motor. No. Entonces, tengo que ver esas particularidades, que un destornillador se entre o que alguien quiera meter un destornillador, sí. Pero también es el tema del ambiente debido a la producción, ¿no? Polvo de diámetros, digamos, en este caso un poco más grandes, más pequeños, eso también hemos hablado, pero hay que protegerlos. Ya vamos a ir hablando un poquito de eso. Y el segundo número tiene que ver con la protección contra el ingreso de líquidos jóvenes, ¿ya? Las plantas industriales, hay agua que se usa para los procesos, ¿no? Yo puedo tener un galpón industrial, sí, puedo tener bombas, puedo tener tuberías que llevan agua, pero cualquier rato esa tubería, por ejemplo, puede romperse. Sí. Yo tengo un problema, ¿no? Sí. Eso tenemos que ver, ¿no? Y si puede existir la posibilidad de que pueda ocurrir eso, mis máquinas ahí adentro tienen que estar protegidas contra el ingreso de agua. ¿Sí? Lo voy a instalar afuera, en la intemperie, pero no, ¿para qué? Ahí tiene que estar, no hay otra posibilidad, ¿no? Ya, bueno, perfecto. Entonces ustedes compren, ¿no?, la máquina, el equipo adecuado para que pueda trabajar en ese tipo de ambiente. Si va a haber agua, bien, pues ya tiene que comprar protección, pues no tiene que tener, ¿no? Nosotros también, cuando hay lluvia, ¿qué hacemos? Nos protegemos con un paraguas, sí, buscamos protección, ¿no? Entonces, es un tema de ese tipo, ¿ya? Ok, entonces ahora, primer número, jóvenes, fíjense la codificación, 0 sin protección. ¿Qué significa 0 sin protección? Por ejemplo, un tablero que sea IP0. Significa que es un tablero abierto. ¿Por qué? Porque no hay polvo, no hay posibilidad de ingreso de nada, porque este tiene que ver con el ingreso de cuerpos sólidos, objetos sólidos. No hay, o sea, no, cuando dice sin protección significa que no tiene protección, ¿no? Si hubiera polvo se va a entrar, ¿no ves? Sí, sí, pero en este caso, ¿cuándo voy a usar sin protección? Bueno, voy a usar sin protección cuando el ambiente, por ejemplo, ¿no ve?, pueda ser limpio, y cuando no exista nadie, ni persona, ni nada, ¿no?, en este caso, que pueda, digamos, de alguna forma hacer ingresar a ese tablero, a ese motor, cuerpo sólido, sí. Ahora, ¿podemos encontrar un motor con IP0 sin protección? No, todos los motores ya tienen un cierto grado de protección, jóvenes, ¿ya? Los tableros también, ya tienen, ¿ya? Pero esta es una norma y está dada así, ¿ya? Uno, ¿qué pasa si es uno? Dice, ¿puede proteger contra el ingreso de cuerpos extraños? No, sí, para dimensiones arriba de 50 milímetros, sí. Si yo tengo, no sé, algún destornillador, por ejemplo, y lo hago caer, ¿no ve? Si tiene, fíjense, dimensiones o un diámetro menor a esto, mi destornillador, por decir, se ingresa, ¿sí? ¿No ve? Este está protegiendo ingreso de cuerpos extraños encima de este balón, sí. Si mi destornillador tiene, digamos, un diámetro de, no sé, de 100 milímetros, ya no entra, ya está protegido, tiene una rejilla, lo que ustedes quieran, ¿no ve? No entra. Si tengo, no sé, arena que por ahí aparece o alguna cosa y se desarma, etcétera, etcétera, no va a ingresar tampoco, está protegido. Entonces, ¿qué pasa si tengo más fino? Por ejemplo, hay dimensiones, por ejemplo, 1 milímetro, ¿ya? O si quieren polvo, ya, listo. En Cobose, por ejemplo, podemos hablar. Cobose es una planta cementera, ustedes saben muy bien, hacen tratamiento de la piedra caliza, etcétera, etcétera, y hay un ambiente con mucho polvo. Ese polvo se va acumulando, jóvenes, sí. Pero si mis equipos están especificados, mis transformadores, mis motores, mis tableros están protegidos. Esto sobre todo es para transformadores, para tableros y para motores, sobre todo las cosas, ¿ya? Entonces, si está protegido contra penetración de polvo, ese tablero nunca va a entrar polvo allá adentro de mí. Cuando yo abra el tablero, ¿no ve?
Cuando yo abro el tablero, ahí adentro está limpiecito. Cuando hay polvo, ya hemos hablado también en tableritos y el indicado, en la parte externa del tablero no voy a poder poner ningún equipo. Todos los equipos están adentro. ¿No? ¿Por qué? Porque hay polvo, tienen que proteger. ¿Sí? Entonces, pero ahí adentro está cerrado el tablero, el armario. ¿Sí? Yo puedo abrir. ¿Sí? Cuando abro está limpio. ¿No? Pero si no tiene protección, por ejemplo, me he equivocado, yo he puesto IP4, por decir, y el polvo, fíjense, por esta dimensión puede entrar, ¿sí? Y algún día, si yo necesito hacer mantenimiento y abro mi cubículo, y si hay polvo, jóvenes, con certeza ahí adentro ya está lleno de polvo. ¿Sí? Cuando voy a abrir, se me va a salir todo el polvo ahí que estaba almacenado por tiempos largos. ¿No? Entonces, eso es lo que estamos tratando, digamos, de seleccionar el equipo, dependiendo, ¿no? ¿Cuál de estas características tenemos? Entonces, si nosotros queremos que no haya, quiero proteger de la acumulación, no quiero que se acumule polvo ahí en mi máquina, perfecto. La máquina, el tablero ya viene diseñado así. Ustedes como ingenieros mecánicos ya les van a dar los modos para que no haya acumulación de polvo. ¿Sí? Que quieren que un tablero donde no entre polvo por ninguna razón, ni a un motor que está ahí y hay harto polvo, también trabaja el motor, no se hace ningún lío. ¿Por qué? Porque está protegido contra, está, si quieren, sellado herméticamente. Claro, sí, es un diseño un poco diferente, es más costoso ese motor, sí, más caro, ¿no ve? Bueno, ni modo, ¿no? Si yo necesito, debo especificarlo así. ¿No ven? Compro un motor, si quieren, si hay polvo, con IP, a ver, de penetración quiero, aunque se acumule, no me importa, pero este es penetración mucho más que este otro ya, IP6, voy a poner. Pero ese motorcito es caro, caro. Sí. O un tablero donde no quiero que entre tan polvo, bueno, IP6, sí, no, sí, tiene más costo, ¿ya? Ahora, el segundo número, jóvenes, tiene que ver protección de ingreso de líquidos, ¿no? El primero, si pongo IP aquí, no sé, 6 y 0, entonces significa que no tiene protección. Si hay algún líquido, se va a entrar, eso significa, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero, a ver, por ejemplo, hay lluvia, dice, hay lluvia, ¿no? Hay lluvia. Con la lluvia, con inclinaciones de hasta 60 grados con la vertical. Si esta es la vertical, el agua puede, 60 grados de eso, puede llegar, ¿sí? Si quiero proteger de eso yo, ¿no? O de salpicaduras, o si quieren, por ejemplo, de otro tipo, digamos, de chorros que puedan llegar, ¿no ve? Ya sea por una o por otra razón, entonces yo escojo justamente el segundo nombre. Vamos a suponer, por ejemplo, alguien de ustedes, yo quiero poner este tablero afuera en la intemperie. Muy bien, está bien, va a haber lluvia, jóvenes. El tablero, quieran o no quieran, ¿no? Ustedes saben bien, ¿no? Cuando está construido tiene un sistema de ventilación. Ese sistema de ventilación tiene que estar herméticamente cerrado. No puede haber, si no se va a entrar el agua, ¿no? Por las puertas, ustedes saben bien, cuando tiene un tablero, por ejemplo, tiene que se llaman no son chapas, bisagras tienen para la puerta, ¿no? Y a veces la puerta no se cierra herméticamente, por eso en la casa también, ¿no? Todo el tiempo, aunque estés tu estudio, donde estás ahí, tu escritorio, etcétera, siempre está cerrado, no hay forma de ingreso de polvo, tú dices, pero siempre hay polvo. Entonces, cuando ustedes, o en el tema de agua, lo mismo, ¿no? En el tema de agua, si va a llover, ¿no? Si va a llover, entonces no tiene que ingresar agua, ni por ningún lado. Entonces, todas las ranuras, todo tiene que estar completamente sellado. Entonces, yo necesito un tablero así colocar afuera y van a ver en la industria, ¿no? Cuando estén caminando, este tablero, ¿qué está haciendo aquí? Sí, pero está especificado, está comprado para que pueda trabajar en ese lugar sin problemas y no le va a entrar agua. ¿Ya? Porque si entra agua yo voy a tener problemas. Lo mismo si quieren algún rato, por ejemplo, ustedes dicen, a ver, necesito un motor y tengo que sumergirlo aquí adentro del agua, quiero que trabaje ahí adentro. No, ustedes tienen que decir, no es que no exista, hay motores que pueden trabajar sumergidos, no hay problema, pero son costosos, claro, no hay lío, pero hay. Entonces, ustedes especifican el segundo número, pues no, 8. Entonces, no. Muy bien, entonces este va a ser 8. ¿Sí?
¿Para qué? Para protección contra sumersión o contra inmersión. Sí, no hay lío, ¿no? Entonces, podemos nosotros tener ese tipo. Claro, el costoso es, jóvenes, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos una visita a las industrias, dependiendo a qué industrias, ustedes van a ver, algunas industrias son más o menos limpias. Polvo tienen, sí, pero no demasiado. Y líquidos a veces, en otros lugares no hay posibilidad de que agregue. Bueno, no hay lío, ¿no ve? Pero hay polvo o hay otro tema, entonces yo voy jugando con el primer número, no con el segundo número, ¿no ve? Y también si ustedes tienen ambas posibilidades, entonces pueden jugar con ambos números, ¿no ve? Sí, y en función de eso van a tener una combinación y también un precio del tablero, un precio del motor, ¿no ve? Debido a lo que ustedes están exigiendo. Pero esa exigencia viene de ¿qué? Bueno, pues del lugar donde ustedes están trabajando, cómo va a trabajar, dónde está para instalar, ¿no? Eso tienen que ver, no nos podemos olvidar, jóvenes, ¿no? Es un detallito que no hay que olvidar. Entonces son los grados de protección, los IPs famosos, si quieren, para temas de tableros sobre todo, para temas de motores sobre todo, jóvenes, para eso. Porque son los dos elementos, motores estamos hablando de todas las máquinas, a ver, jóvenes. Y cubículos, tableros, sí, que contengan componentes eléctricos en la parte interna, también. Cubículos hay en todo lado en la industria, dentro de galpones, fuera de galpones, etcétera, etcétera. Dependiendo del ambiente, si quieren, en el tema de polvo y de agua, ¿no? Ustedes toman la decisión en la selección de este grado de protección, ¿ya? Ok. Bueno, hasta ahí es esta primera parte. Vamos a entrar a ver ya otro capítulo, ¿ya? Vamos a seguir continuando. Si ya les decía, es un poquito largo, ¿no? Pero es necesario, digamos, tener una idea, un sentido común sobre los diferentes temas, digamos, en este caso que tenemos en el tema de la industria, ¿ya? Ok. Entonces estamos terminando este primer capítulo, jóvenes, nos vamos a entrar al segundo capítulo que tiene que ver con otra cosa ya. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer. Y si no, me verifican por favor si el audio está adecuado. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a entrar a un segundo tema, jóvenes, ¿ya? Es un tema que ya les había dicho que vamos a ir tocando. Este es ya un tema, si quieren, teórico-práctico, porque vamos a aprender en este tema con todas las consideraciones que hemos hecho de ambiente, todo lo que hemos ido viendo anteriormente nos va a ser útil, ¿sí? Y este es un tema dedicado exclusivamente, si quieren, como voy a mostrarles ahí en el título, lo pueden ver. Vamos a aprender a qué, a dimensionar, jóvenes. ¿Qué cosa? Alimentadores, ¿no? Hemos hablado con ustedes que los alimentadores, bueno, están formados por conductores o por cables, ¿no ves? Eso vamos a, sí. Y también, además, los conductores los llevamos a través de medios de transporte que también hemos visto, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que aprender ahora? Tenemos que aprender, por ejemplo, si quieren un galpón de producción y en el galpón hay un tablero y el motor está ahí dentro del galpón a unos 5 metros de distancia o 10, no importa. Vamos a aprender a dimensionar el cable que alimenta al motor. Sí, el cable que va del tablero al motor. Pero también vamos a aprender a dimensionar el cable que viene del transformador al tablero, ¿sí? O sea, en otras palabras, vamos a aprender a dimensionar todos los circuitos y cables, conductores, ¿no ve? Etcétera, etcétera, que están dentro de la industria. Todos. Eso tenemos que aprender. Si hay hornos, cables, hay que aprender a dimensionar, ¿no? A elegir, a seleccionar, a especificar para comprar, ¿no? Para ese horno.
Si yo tengo un compresor, para ese compresor. Si yo tengo, no sé, una bomba, para esa bomba. Si es bomba pequeña, para esa bomba pequeña. Si es bomba grande, para esa bomba grande. Si tengo, no sé, por ejemplo, una cinta transportadora, también. O sea, para todos los tipos de máquinas, pero no solo que vayan a las máquinas, ya les he dicho, ¿no? También vamos a aprender a dimensionar los otros alimentadores que van desde la subestación, donde está el tablero general de fuerza, hasta los centros de control de motores que hemos hablado un poquito con ustedes, hasta los CCMs, también, de tableros a tableros. ¿Sí? A esos les hemos llamado circuitos de distribución, primaria, sí, secundaria. También hemos hablado de circuitos terminales, sí, eso todo tenemos que aprender. Pero también vamos a aprender a dimensionar las bases, los tableros, ¿ya? Los tableros. Los tableros normalmente están conformados, ya hemos dicho, por bases de cobre, pletinas. Eso lo vamos a ver también. Entonces, ese es el trabajo que vamos a ir viendo, digamos, en este tema, ¿ya? Ok. Ahora, nos gustaría rápidamente entrar, digamos, ya a dimensionar cómo calculamos, ¿no? Sí, pero al grano, por decir, pero no. Hay que tener en cuenta para poder dimensionar estos conductores, algunos en la cabeza, hay que tener algunos, si quieren, aspectos que influyen en el dimensionamiento y la especificación de un cable. O sea, lo que vamos a hacer es nosotros especificar. ¿Especificar qué es? Hacer una lista. ¿Para qué? Para compra. Sí, eso. Y yo no puedo equivocarme, jóvenes, ¿no? Si he hecho una lista para comprar y ha ido y ha salido a comprar, alguien ha cotizado, muchas veces los cables jóvenes los compramos afuera, en el extranjero, porque a veces aquí en nuestro medio no hay, ¿ya? Entonces a veces tenemos relaciones directas con el fabricante. ¿Por qué? Porque en la industria a veces se compra bastante cable, se compra. Y si es un proyecto, una ampliación, etcétera, etcétera, a veces se requiere mucho cable. Entonces, no compramos de tiendas de Leroy. ¿Para qué? Es hacer ganar a un tercero, ¿no? Compramos directamente de fábrica. Ahora, cuando compran de fábrica, ustedes tienen que decir, pues, ¿no? ¿Cuántos metros quieren? ¿Qué tipo de cable? ¿Con qué aislación? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a estar instalado? Etcétera. Eso, y con eso ustedes van a dimensionar el cable. ¿De qué sección va a ser? ¿Va a ser de cobre? ¿Su aislación cuál va a ser? ¿Va a ir en bandeja? Eso lo van a decidir. Y luego compran el cable, ¿no? Sí. Pero en eso no me puedo equivocar, los jóvenes. Porque una vez que me he equivocado y el cable ha llegado, yo lo he instalado, ¿no ve? Yo voy a tener problemas si no he dimensionado bien. Lo he instalado, está bien, está trabajando, qué bien, me alegro, pero no me he equivocado. Y voy a tener problemas a posteriores, ¿no? Va a trabajar, no sé, una semana y de pronto para. Algo actúa ahí. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado? Pucha, ¿qué pasa si todo está bien? ¿No? Sí. Entonces van a empezar a revisar, a mirar qué cosa está pasando y van a encontrar el error que han cometido en el diseño, en la compra, ¿no ve? Y bueno, pues, ¿no ve? Eso no significa que alguien, siempre tenemos un jefe, siempre hay. ¿No? Por más ustedes que hacen el jefe, hay otro que es tu jefe. ¿No? Mínimamente él te va a decir, ¿cuál es el problema? Entonces no lo puedes decir, pero me he equivocado, ¿no ve? Tendrás que salir de ahí, de ese problema en forma disimulada si quieren, pero bueno, si se da cuenta es que está, ¿no? No le pueden decir, no, el cable que hemos colocado se ha quemado, pero ¿y por qué? Si es nuevo, si acabas de comprar. Entonces ya es dificultoso para nosotros, ¿no? Entonces no equivocarnos. Entonces, para eso vamos a hablar un poquito de esto, ¿ya? De tener en la cabeza cuando estamos queriendo hacer estos factores, de no olvidarnos y recordarlos, que tiene que ver con lo que hemos visto, sí, pero ahora específicamente para esto no nos vamos a olvidar en este capítulo. Ejemplo, atención. Yo no puedo ir a una tienda y decirle, véndame cable, ¿no? ¿De qué sección, señor? Me dice, de 300 millones, ¿cuál es la sección? Ya, listo. Y ese dato me lo llevo. No, yo tengo que decir, ¿para qué voltaje quiero? ¿No? Para media tensión, sí. Yo pensaba que era para media, he llevado
yo y lo he conectado a un cable de baja. Le conecto, no le conecto, ¡boom! Se avienta todo. Porque el cable de baja no sirve para media. Pero sí es la sección, pero eso nada tiene que ver. ¿Sí? El tema es el cable. Entonces, nunca se olviden ustedes de cuando vayan a comprar, de indicar el voltaje para cualquiera. Si es para 220, 220, pues jóvenes. Si es para 380, 380. Si es para 10.500, 10.500. Si es para 24.900, 24.900. ¿No? Para el voltaje que uno quiere. No hay que olvidarse de eso. Y eso es simple y sencillo. Pero tampoco no me tengo que olvidar la frecuencia. Sí, estamos en Bolivia. Por ahí alguien de ustedes va a ir a trabajarse a, no sé, al Brasil o a otro lado. 60 Hz. Sí, el cable compra para 60 Hz. ¿Y qué le pasa pues, con sí, es tema de pérdidas, jóvenes, tema de calentamiento. Entonces la frecuencia también es importante. Potencia o corriente, que es casi lo mismo, estos dos. ¿Por qué decimos potencia? Tal vez debíamos decir solo corriente. Porque un conductor, ¿qué es lo que lleva? Corriente. Pues. Así estamos, nosotros hemos aprendido, los cables llevan corriente, pero tensión también, ya, listo. Entonces, al final, ¿qué es? Si es corriente y tensión, es potencia, ¿no? Sí. Y cada cable puede llevar, si quieren, una determinada potencia. Es capaz de llevar una determinada potencia. ¿Sí? O si quieren otras palabras, es capaz de llevar una determinada corriente. ¿No? Hay cables que pueden llevar solo hasta 100 amperes. Esa es su corriente nominal. Y listo, de ahí no puedo. Yo que 150 le hago llevar al de 100, ¿no? Pues se me va a dañar en el tiempo. Entonces tengo que comprar otro cable para, si quiero para 150 o para 1000 amperes, hay un cable que lleva 1000 amperes en 380, en 50 Hz, todo lo que quieren. Sí. Entonces los conductores tienen capacidades conductivas, o sea, cada uno ya de fábrica. Nosotros vamos a usar catálogos de un fabricante que se llama Pirelli. ¿Ya? Es un fabricante italiano, ¿ya? Que distribuye a nivel mundial y tiene también sus filiales, si quieren, ¿no? En el Brasil, por ejemplo. Es un cable que podemos encontrar en nuestro medio, sí, podemos encontrarlo. ¿Ya? Es un cable específicamente diseñado específicamente para la industria, sí, específicamente. Ahora, este cable se fabrica para diferentes tipos de corriente que puedan llevar, capacidades conductivas. ¿Sí? Entonces, ya está fabricado, no puedo hacer nada. Solo tengo que conocer los catálogos, ¿no ve? De qué capacidad había habido para vender. No puedo yo decir, a ver, quiero de 898.75 amperes, cable para eso, quiero cabalito. No hay. Es tema ya comercial, ¿no ve? Hay de 1000. Listo, no hay ni 900, entonces compro el de 1000, pues no hay otra. Quisiera para esa capacidad, tal vez pueden mandar al fabricante que se les haga especial y les va a costar un ojo de la cara, porque para ustedes no está haciendo. Entonces hay que adaptarnos en este caso a temas, a estos cables que ya existen, ¿no? Que son comerciales. Y en la vida práctica que hacemos eso, pues trabajamos con comerciales, ¿sí? No con teóricos, digamos, ¿no? Ok. Tipo de sistema, ¿a qué se refiere? Esto un poquito más allá también vamos a indicarles. Pero ya se van a dar cuenta. En la industria, por ejemplo, jóvenes, a veces hay una Z220. La Z220 normalmente viene 3 cables, fase R, fase S, fase T. Entre cualquiera de ellas hay 220. Ese es un sistema, tiene nombre, jóvenes. ¿Ya? Un sistema, tiene su nombrecito ese sistema. Viene desde el transformador, sí, del secundario viene. Si es 220, viene de ahí, pero el transformador secundario, jóvenes, tiene una conexión, eso ya hemos hablado. Y esa conexión es delta, jóvenes, cuando es 220, trifásico. O sea, significa que no hay neutro. Por eso vienen 3 cables nomás, fase, fase, fase. A ese sistema, a esos 3 cables que salen de ahí, de un delta, del secundario de un transformador, se lo llama sistema I. Y hay otra letra que se pone a continuación, que puede ser IT, normalmente. Y eso les vamos a explicar un poquito más allá también. Estos sistemas que podemos indicarles que tienen que ver con los conductores, lo ponemos aquí
debemos tomar en cuenta por qué. Porque si es un sistema IT, yo tengo que especificar los 3 cables nomás, ¿no? Para fase, fase, fase. Sí. ¿Qué pasa si es otro sistema? Por ejemplo, 380. Entonces el secundario del transformador ya no está conectado en delta, está en estrella con neutro atesado. Y de ahí ya sale, si quieren a mi industria, 3 cables de 3 fases, RST, y un neutro. ¿Sí? El neutro viene del atesamiento, sí. Pero ya a mi industria están entrando los 4 cables, ¿sí? A mis motores, lo que quieran. Ese sistema, por ejemplo, es un sistema ya no IT, sino vamos a hablar T, es un sistema T. ¿Ya? Después aparece otra letra también, TN, ¿ya? Eso les voy a explicar. A eso se refiere. Ahora, ¿por qué estoy hablando del tipo de sistema? Porque ustedes tienen que dimensionar en algunos casos las fases, sí, también. Perfecto. Pero en algunos casos tienen que también dimensionar los neutros, ¿sí? No es igual la mismo grosor el neutro que el de la fase. Y adicionalmente también tenemos que aprender a dimensionar eso que les dije, los conductores que están atesados. ¿Qué cosa? Las partes metálicas hemos dicho atesamos, sí. Eso también se llama, tiene un nombre, ¿ya? Eso vamos a ir hablando. Entonces eso también tenemos que aprender a dimensionar. ¿Ya? Entonces, dependiendo del sistema, yo voy a tener que dimensionar o solo fases, o en algún caso voy a tener que tener fases más neutro, y más un conductor de protección que es el que se conecta de la carcasa a tierra, ¿sí? De tablero, de motor, lo que ustedes. En otros casos vamos a dimensionar 5 cables, 3 fases, un neutro y un conductor PE que se llama de protección, PE se llama. Pero en otros casos, como en el caso del delta que les he explicado, el 220, no hay neutro, entonces solo vamos a especificar los 3 fases, los 3 cables de las 3 fases, nada más que son igualitas. No hay neutro, no vamos a hacer. Y P, bueno, puede que sí hagamos o puede que no, eso también lo vamos a ir viendo con ustedes un poquito más allá. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Condiciones de ambiente ya no los tengo que explicar, ¿no? Ya saben ustedes, ¿no? Tienen que fijar si hay agua, ¿no ves? Si hay polvo, eso ya hemos hablado, ¿no ves? Sí. Formas de instalación, eso también hemos hablado. Estamos hablando de cómo vas a instalar, inductor, entesado en el piso, de PVC, o embutido en pared, o entre techo, o voy a usar zanja, bandeja, eso ya hemos hablado, ¿no ve? ¿Quién define eso? Son ustedes, ¿no ve? Sí. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué tipo de carga es? Es importante ver. ¿Ah? ¿Para qué estoy queriendo dimensionar este alimentador? ¿Para qué carga? Carga significa para qué máquina, si quiere. Ah, para un horno eléctrico, vaya, carga resistiva, que sabe. Para motores, ya carga inductiva, también sabe, ¿no ve? Capacitores, carga capacitiva, también, sí. Entonces, la carga también importa. ¿Por qué? Porque la selección del cable, jóvenes, no es idéntico. Si es para hornos, hay una forma de hacerlo. Si es para motores, hay una forma de hacer, otra forma. Si es para bancos de capacitores, es otra forma también de hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que aprender para toda carga. Ustedes también van a aprender para cualquier carga, no importa. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero es importante tomar en cuenta en la cabecita tener ese dato, ¿no? La longitud, jóvenes, del cable, del circuito. Las longitudes a veces son cortas, ¿no? Tengo un tablero y el motor es a 10 metros, bueno, entonces yo mido, ¿no ve? La longitud de mi tablero hasta el motor, si son 10 metros, si tengo que darle un poco más, 11 metros, etc. Sí, voy a comprar. Una fase es de 11 metros, la otra es otros 11 metros, la otra es 11 metros, ya son 33 metros, así, ¿no ve? Ahora puede ser la longitud también 100 metros, ¿no? 150, no hay problema. Entonces yo voy a comprar, si son 3 cables nomás, etcétera, etcétera, y 450 ya voy a comprar metros, sí. Ahora vamos a ir viendo, en otros casos vamos a comprar mucho más todavía, ya vamos a ir hablando. Entonces, la distancia es importante, jóvenes, la longitud del circuito, ¿no? Y esta longitud tiene que estar medida
correctamente, ¿no? Cuidado que ustedes estén midiendo en forma directa, recto nomás, ¿no? Sí, no, pues tienen que ir por donde están llevando. Tienen que subir por aquí, con el ducto sube al techo, de ahí va a tal parte, sí, esa es la longitud, ¿no? Es la longitud, sí, todo el recorrido del cable. Entonces tenemos a veces longitudes grandes, ¿ya? Ok. Y también por el tema, ¿saben? No solamente de la longitud, sino por el tema de caída de voltaje también, jóvenes. Ustedes un poquito han visto esto en electrotecnia, ¿no ve? Cuanto más largo es el cable, hay mayor caída de tensión. ¿Qué significa eso? A ver, más o menos para que tengan una idea. La energía, por ejemplo, si todos conocen, por ejemplo, CIPE, ya por algún rato han ido, de paso, lo que sea, saben que está más o menos a unos 50 o 25, más 25, casi 50 kilómetros de la ciudad. Y a CIPE hay que llevarle energía, jóvenes. ¿Y quién lo lleva? Elfec lo lleva. Una tensión alta, ya no importa, 24.900, sí, lleva 3 cables, hasta CIPE lleva. Y en CIPE de esos cables agarran la energía, ¿no? Sí. Pero en la ciudad, en Cochabamba, al salir de la subestación sale 24.900. Cuando está por Quillacollo, la tensión ya no es 24.900. Cuando está en CIPE ya no es 24.900. ¿Por qué? Porque hay una caída de tensión, jóvenes. El cable que está, por lo cual está en los 50 kilómetros, tiene resistencia, jóvenes. Chiquita, sí, pero igual tiene. Entonces, si de Cochabamba sale 24.900, en Quillacollo ya no está en 24.900, vamos a suponer ya 24.500. ¿Y dónde están los otros 400 volts? Eso es la caída de tensión que hay en el cable entre Cochabamba y Quillacollo. Y si me voy hasta CIPE también todavía va a caer ahí otro voltaje. A eso se llama caída de tensión. Siempre existe caída de tensión. Entonces, la longitud tiene que ver, ya les he dicho, ¿sí? Con la cantidad, longitud, ¿no? Con el largo que vamos a comprar, pero también tiene que ver con el tema de caída. Cuanto más largo es más caída de tensión. Eso lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿por qué hablamos de caída de tensión? No es bueno que mi industria, ¿no ve? Si yo tengo un alimentador largo y a mi motor lo estoy alimentando con 380 y a mi motor que está lejos no le llega a los 380, le llega, digamos, 300, por decir, estamos hablando. No, el motor no va a trabajar de la misma forma, jóvenes. Con 380 puede trabajar en normal, haciendo su torque, su fuerza, todo, pero si con 300 también sí va a poder, pero puede ser que ya no pueda ni girar. ¿Por qué? Porque ya su torque se ha bajado. Eso vamos a hablar un poquito también más adelante, ¿ya? Un tema de tercer capítulo. Pero esta distancia es muy importante por eso, ¿ya? Corriente de cortocircuito. ¿Qué sucede a veces, alguna vez ustedes en la casa han sufrido? Un foquito tiene incandescente, sí. A veces cuando sucede es que ese foquito se empieza a querer apagarse, se atenúa, baja. ¿Por qué está bajando? Porque el voltaje se va a ir bajando. Y ustedes tienen una vela, ¿no? Así. Exacto, llamamos a ELFE, protestamos para que haga. ¿No? Sí, eso se llama caída de tensión, joven. Hay una caída de tensión. Entonces, si un foco ya no trabaja correctamente dando la luz que debe dar para que se pueda ver bien, leer, etc., el motor también, cuando no le hacen llegar la tensión adecuada, ya no trabaja correctamente, joven. ¿Sí? Entonces hay que cuidar eso, ¿ya? Y eso tiene que ver con el tema del conductor, ¿sí? Tiene que ver con la sección, porque un conductor más grueso tiene menos resistencia, un conductor más delgado tiene más resistencia, ¿ya? Eso vamos a ir hablando. Y por último, también no se olviden que puede haber un cortocircuito en algún instante, en algún momento, en el tiempo, ¿sí? Puede ser hoy día, puede ser mañana, en cualquier circuito, jóvenes. En nuestro caso también algunas veces puede haber un cortocircuito, a veces nosotros nos ponemos a arreglar, a hacer alguna cosa o estamos manipulando mucho el enchufe, digamos, de nuestra radio, del televisor y en algún momento ahí el cablecito se une uno con otro y ¿qué pasa? Hay un corto. ¿Y por dónde circula el corto, jóvenes? El corto circula ¿por dónde? Por el cable. Entonces, el cable tiene que estar preparado para llevar la corriente de corto. La corriente de corto es grande, ya se ha dicho.
1000, 2000, 3000, 4000, 5000 amperes. Ah, pero mi disyuntor va a abrir. Sí, 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 va a abrir. Pero durante ese tiempo que no abre, por el cable pasa 5000 amperes. ¿Y mi cable está diseñado para llevar 5000 amperes? No. ¿Su aislante está diseñado para soportar 5000 amperes mucho tiempo? No. Entonces, mi disyuntor tiene que abrir, ¿no ve? Tiene que abrir antes que el cable se queme. ¿Eh? Porque, ¿para qué sirve si el disyuntor va a abrir y el cable ya está quemado? No me sirve para nada. En nuestro caso, por ejemplo, el disyuntor se hace un corto, ¡bum!, sale, antes de que arda el cable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han calculado adecuadamente su disyuntor, ¿no ve? Y también su conductor. Y si hay un corto, disyuntorcito abre antes de que el aislante se chamusque. ¿Qué pasa si me he equivocado por decir, alguien de ustedes, el papá les ha dicho, pucha, mira, el disyuntor, o sea, por ejemplo, tenemos una casa, tenemos una ducha, una cocina, etc. El hijo se casa, viene a vivir ahí, se construye una ducha, etc. Viene otro hijo, la hija también igual se casa, tiene otra ducha. Entonces el sistema, la carga está creciendo. ¿Y qué hacemos a veces nosotros? El disyuntor inicialmente era de 50 amperes, vamos a decir. Ahora, como ha crecido mi carga, entonces ya necesito un disyuntor de más amperaje. Sí. Entonces, el papá que hace, dice, anda a comprar de 100 amperes, o si no, métele de 200 de una vez, ¿no? Pero no es la solución esa, ¿no? No es la solución. Sí, el disyuntor estás comprando, está bien, cada 200, pero tu cable no estás cambiando. El cable ya no está bien, entonces tengo que cambiar el cable. Por eso les decía en este caso que la corriente de corto si hay, entonces el cable tiene que pasar, va a pasar por eso, pero por un tiempo pequeño. Pero en ese tiempo pequeño, jóvenes, no debe quemarse el aislante. Tiene que protegerlos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en el tema de corto también, ¿ya? Entonces son, digamos, esos aspectos que hay que tomar en cuenta para dimensionar un conductor, un cable, un circuito, un alimentador a una carga, cualquier tipo de carga, que es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Ok. Bueno, vamos a entrar un poquito más, ya entrando en detalle, hemos dicho, para tener una precisión, digamos, en el tema este tema de cables, vamos a hablar, o de alimentadores, vamos a hablar de qué es lo que se utiliza más en la industria. ¿Ya? Entonces, se fabrican, por ejemplo, los fabricantes de alimentadores fabrican conductores jóvenes, ¿ya?, de cobre, aislados. Pero este conductor de cobre, para que puedan ustedes distinguir claramente, voy a mostrarles una lámina, ¿no?, donde podamos, si quieren, un poquito ver el tema de lo que es, no sé si tengo más aquí, sí, está bien, conductor o cable, ¿sí? Pueden ustedes observar aquí, por ejemplo, la aislación y el conductor, si quieren, vamos, la aislación y es hebras de cobre, hebras jóvenes, hilitos de cobre, ¿no? Si alguna vez han visto, cuando estén en la casa ustedes pelan, a veces tienen así hebritas delgaditas. Ese es el conductor, ¿no ves? Ese es lo que lleva la corriente. Pero cuando son hebritas así, delgaditas y tienen su aislante, y ¿cómo es? Es un cable flexible, puedes doblarlo sin ningún problema, flexibles. Pero el nombre de esto ya no es conductor, jóvenes, sino se llama cable. Ahora, el cable por eso tiene muchas hebras, hebritas, hilos de cobre, y tiene su aislante, sí, en sí. Cuando está construido así, se llama cable, jóvenes. De cobre, porque es hilos de cobre. Unipolar. ¿Por qué unipolar? Porque esto es de una fase, de un polo, de una sola fase, así se llama. Entonces este es un cable de cobre, o sino cable aislado, si quieren, aislado, siempre aislado, de cobre unipolar. Pero también ustedes se han encontrado, ¿no?, conocen también algunos, o todos, ¿no?, en algún momento, ¿no?, han utilizado lo que se denomina conductor aislado de cobre. También tiene su aislación igual que pero el
El elemento que lleva la corriente en este caso ya no son hebras, sino es único, macizo. Eso lo conocemos en nuestro léxico aquí, vulgar, si quieren, ¿no ve? Como alambre, ¿sí? Entonces, ahora, a partir de ahora, nosotros no hay eso, alambre, por ejemplo, en el catálogo de fabricantes de cables, ¿no ve? O de conductores, no hay. Hay conductor o hay cable, ¿sí? Conductor está construido de esa forma y el cable así. El cable es flexible, el conductor es rígido. Rígido en el sentido, cuando esta sección es grande, jóvenes, un codito no se puede hacer. Si ustedes han puesto ductos y quieren hacer pasar, y el conductor han decidido esto, y esta sección es 100 milímetros cuadrados, por ejemplo, y está enterrado bajo techo, bajo piso, o está embutido en la pared y hay codos que tiene que pasar, imposible, jóvenes. ¿No? ¿Hay solución para hacer eso? Sí, cada que haya cambio de dirección yo tengo que poner una caja, ¿sí? Para poder ayudar una caja que se destape, ¿no ve? Para poder yo ayudar y hacer ese codo, ¿no? Sí. Pero con un cable aislado de cobre unipolar, que es flexible, sí, no hay problema, ¿no? Sí. Tenemos jaladores, tenemos pasadores, sí, que nos ayudan a hacer este trabajo. Pero cuando es rígido y la sección es alta y es conductor, jóvenes, es bien difícil. Entonces, ustedes tampoco no se van a... fíjense, ustedes van a hacer trabajar ahí, van a hacer pasar cables, van a hacer... Sí, hagan que de tal forma que puedan hacerlo en forma simple, en forma sencilla, no se pongan trabas, ¿no ve? Ok. Ahora, estos son unipolares. Unipolar porque es de una sola fase, ¿no ve? Pueden usar conductor, ya vamos a hablar de eso también, en qué casos cable también podemos usar. Estos son unipolares. Ahora, también en la industria se utilizan cables jóvenes, flexibles entonces, no conductores, cables. Multipolares, jóvenes, cables aislados de cobre tripolar. 3 polos, 1, 2, 3. En otras palabras, 3 de estos, entonces, esto agarro otro más aquí al lado, otro a su lado, y a eso que tienen cada uno su aislante, lo pongo otro aislante a los 3, es este de aquí arriba, es una cubierta adicional. Estos ya tienen propios aislantes cada uno, y encima de eso coloco otra cubierta adicional todavía de PVC. Entonces, estos cables están en uno solo, entonces esto es más grueso, jóvenes. Esto es cable también, sí. Flexible si quieren, pero ya son varios, ¿no ven? Cuando decimos tripolar son 3. ¿Qué pasa? ¿De cuántos viene? Hay de 3, hay de 4, hay de 5, hay de 7, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en la industria se utiliza también estos denominados cables aislados de cobre, tripolares o en general, si quieren, multipolares, ¿ya? De varios polos, significa, ¿ya? Tripolares de 3, ¿no ve? Para estar evitando hablar de tripolar, dicen, este es un cable aislado de cobre multipolar, listo, más de un polo significa. Este es unipolar, por eso. Este también es unipolar y este es multipolar. Ahora, aquí quería mostrarles justamente un poquito eso. Estos que ven son hebritas, este es cable, jóvenes, flexible, unipolar, ¿sí? Unipolares, todos, cualquiera de estos unipolar. Este también, si quieren, ¿no? Este es cable también, este es de aluminio, si quieren. ¿Y por qué no usamos aluminio? Nosotros en la industria tal vez se pregunta, el aluminio es más barato, es un buen conductor de la energía eléctrica, es más liviano, etcétera, etcétera. El tema del aluminio, como usted sabe muy bien, tiene escasa resistencia mecánica. Hay que ser muy bueno, si quieren, ¿no ve? Un experto en hacer empalmes con aluminio, jóvenes, sí. ¿Por qué? Porque tiene muy baja resistencia mecánica. Cuando hacemos algún esfuerzo adicional, el aluminio se rompe, ¿sí? Por eso es que en la industria no se utiliza, digamos, cables de aluminio ni conductores de aluminio, solo cobre, ¿ya? Entonces nosotros nos cerramos en cobre. Aluminio usamos sobre todo, si quieren, vamos a ir hablando un poco eso. Eso no nos corresponde a nosotros, pero ustedes pueden observar. El FEJ utiliza aluminio, conductores de aluminio.
Esos conductores que vienen en postes de media tensión desde la ciudad hasta Sipes, que les decía 50 kilómetros, esos son conductores desnudos, sin aislante. Pero normalmente usamos aluminio con una hebra en el medio, una hebra que se llama su alma de acero, se llama. Entonces, usamos conductores de aluminio con alma de acero. ¿Para qué el acero? Un hilito que va ahí. Es el que le da, si quieren, resistencia mecánica, ¿no? Hay que jalar, ¿no? Pero estos ya no se hacen empalmes porque ya existen ferretería, digamos, mecánica para hacer los empalmes. No tengo que estar haciendo con alicate, nada, sino ya hay ferretería. Por eso en media tensión lo usamos. Además es más liviano también, ¿no ven? Y eso hace que las estructuras no sean robustas. Sí. Cuanto más pesado, es más estructuras más robustas necesitamos, es más costo. Pero en baja tensión, para nuestra industria, nos vamos a dedicar ahora es cobre, jóvenes. Ahora, aquí pueden ver también, si quieren, estos mismos, ¿no? Cables, ¿no? Cables, pero ya multipolar, ¿sí? De 3, multipolar. Está bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, multipolar. ¿De cuánto? De 8 hilos, de 8 conductores. Sí. De 1, 2, 3, aquí 4, y atrás 8, 5, 6, 7, 8. Sí. Este es un multipolar, pero es cable, flexible también. ¿Ya? Ahora, el conductor, por ejemplo, es un multipolar también, ¿no? De 2 hilos. Multipolar de 2 hilos también, sí. Ahora, conductor, no lo tengo así, pero es como esto, ¿no? Sí. Tiene su aislación y adentro es una sola hebra, jóvenes, ¿ya? Una sola hebra, maciza, gruesa, sí. Entonces es rígido. Ahora, ¿cuál usamos más en la industria y en qué caso vamos a ver? Eso también les voy a indicar un poquito más allá, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar? Pero ya hemos aprendido que tenemos circuitos terminales y circuitos de distribución. Los terminales, les había dicho, empiezan en un tablero que les maneja los centros de control de motores, los que manejan a los motores. ¿Sí? Ese es el alimentador que se llama circuito terminal, que inicia un tablero y va al motor, va de un tablero a un horno, de un tablero a un banco de capacitores, etcétera, etcétera. Y los circuitos de distribución, hemos dicho, es que va de tablero a tablero, desde la subestación del TGF hasta un CCM, etcétera. Esos son de tablero a tablero, esos se llaman de distribución. Circuitos terminales, jóvenes, normalmente por el tema de vibraciones, y hemos hablado también, ya hemos dicho, donde hay motores es bueno, en industrias donde hay vibraciones es bueno usar cable, les he dicho, ¿no? Porque en los puntos de conexión hay mayor agarre, hemos hablado. Entonces, los que más se utilizan en la industria, específicamente para alimentar motores jóvenes, porque hay movimiento, vibración, son los cables jóvenes, ya sea cable unipolar de cobre aislado o si quieren cable multipolar. Estos son exclusivos para uso, si quieren, de circuitos terminales, ¿ya? Cuando van a alimentar máquinas. Hay vibración, sí. De preferencia, ¿no? Sí. Tal vez alguien me va a decir, pero ¿y qué pasa si yo hago con el conductor aislado de cobre? Sí, no hay problema, pero ya saben ustedes, ¿no? Es lo que puede suceder. Si quieren, lo hacen. Entonces, la recomendación del fabricante viene que estos hay que usarlo para motores, ¿ya? Donde haya vibración, y no es adecuado. ¿Ya? No usamos este conductor. Bueno, es más económico que un cable. Sí, 100 metros de este cable cuesta, si quieren, casi el doble de este ya, exagerando, ¿no? Por ejemplo, 100 metros, digamos, de un cable para la casa, número 14, número 16, debe estar costando en cable, jóvenes, unos 1.000 bolivianos o 1.100 bolivianos, un rollo de 100 metros. ¿Ya? Cuesta más barato, unos 450, 500, así de. Claro, es más económico. Por eso a veces en nuestras casas tenemos esto, conductor. No tenemos cable. Algún rato se van a fijar. Es así. ¿Por qué usamos eso? Porque es barato, pues no así, listo. Pero en la industria jóvenes, entonces, si yo tengo motores, compresores, lo que sea de alimentar, de preferencia o unipolar cable o multipolar. Sí. Y conductor no. Ahora, si yo quiero llevar de un tablero a otro tablero,
¿no ve? Desde un tablero hasta otro tablero, ¿no ve? Puedo usar este conductor, puedo usar. Pero si gustan también podrían usar, si quieren, cable, ¿no ve? No hay problema, ¿ya? Pero de preferencia esto, ¿por qué? Porque los circuitos ya son largos, jóvenes. Muchos metros, y ahí viene el tema de costos, jóvenes, de precio. No crean que es barato, jóvenes, los cables, son costosos, ¿no? Costosos son. Especialmente si sus secciones son largas, grandes y sus longitudes son largas, ustedes van a ver una cotización, van a hacer y les va a llegar y se van a asustar. ¿Por qué tan caro? Así es, carísimo. Pero no hay otra forma, ¿ya? Ok. Muy bien. Entonces, esto también es lo mismo, se coloca aquí, esto es de baja tensión, un poquito estamos hablando baja tensión solamente, ¿no? La industria dentro, multipolar, unipolar, cable, todos son cables, ¿sí? De 3 hilos, de 10 hilos, de 9 hilos, lo que sea. Ahora, aquí yo se le he colocado nuestro cable, pero este ya no está casi dentro de la industria, sino este es el cable que viene, el que les mostré en pararrayos, ¿no ve? Es el cable que entra de la red de energía, entra hasta el transformador, ¿sí? Eso se llama acometida. Eso hemos hablado más o menos, a ver, voy a mostrarles. Esta es nuestra fábrica, cliente industriales. Sí, esa es nuestra fábrica. Entonces, hasta aquí viene ELFEG, hasta aquí llega, la puerta de nuestra fábrica. De ahí tengo que ingresar, hemos dicho, ¿no ves? Sí, tengo que ingresar con un conductor que baje y entre a mí, en este caso a mi transformador. Eso es media tensión. Y aquí es 380, 220 lo que entra a mi fábrica. Bien, esto no estamos hablando. De esto de aquí adentro es lo que hemos hablado con esa definición de que hay estos cables. Por eso tenemos que especificar el nivel de tensión. En media tensión, jóvenes, ya es único, es de este tipo. Esa es media tensión, estamos en la parte externa. Un cable que viene, se conecta a la red y baja y hasta llega hasta el transformador. Sí. Eso, jóvenes, puede ser también desnudo, sí, pero voy a tratar de mostrarles para la siguiente clase algunos esquemas, ya unas fotos en realidad, para que ustedes puedan ver cómo está hecho que hay por la. Pero si uso cable, jóvenes, aislado, tengo que usar un cable de potencia, que así se llama, ¿ya? Por eso les decía al principio, ¿no? Aquí la tensión es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cable es completamente diferente a cualquiera de estos. ¿Sí? Completamente diferente. Fíjense, ¿no? Tiene el conductor propiamente dicho, tiene una capa semiconductor, un poquito les vamos a explicar, aislante, otra capa, una pantalla, otra cinta de poliéster y otra cubierta, otro aislante. ¿Y para qué tiene tanto? Media tensión, voltaje elevado. ¿Sí? Entonces yo puedo, cuando está energizado, yo puedo tocar este aislante de aquí, sí, no, sin problemas, estás protegido, no te pasa nada, ¿no? Entonces, este conductor es carísimo, jóvenes, por metro, caro. Pero a veces necesito yo para la cometida, para el ingreso, comprar este cable. Bueno, también es posible comprarlo. Pero esta es media tensión, jóvenes, ¿no? Es un cable especial. Nosotros vamos a usar todo de la industria, esta parte, ¿sí? Esto es como conocimiento, ¿ya? Como conocimiento. Ok. Bueno, estamos ya casi en hora. Vamos a solicitarles a ustedes si hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre esta pequeña parte introductoria, decía, ¿no? Entonces vamos a la siguiente clase y a entrar poco a poco. Ahora, voy a rogarles que lo tengan a la mano los catálogos, jóvenes, las tablas que les dije, que son catálogos de fabricante, de Pirelli, ¿no? Porque en base a eso vamos a trabajar. Entonces, siempre con las tablitas en la mano, porque
yo voy a ir mostrándoles, vamos a hacer cálculos, etcétera, pero necesito que ustedes tengan la tabla. ¿Para qué? Para que puedan identificar e ir conociendo las tablas. Yo les voy a mostrar, explicar las tablas, sí. Es ahí donde ustedes van a agarrar su tablito y van a ir viendo qué significa cada uno de esos valores, ¿no ven? ¿Qué significa? ¿No? ¿Para qué sirven? ¿Qué condiciones? Etcétera, etcétera. Y adicionalmente, para que puedan usar en el examen las tablas y lo puedan manejar, ¿no? Entonces voy a explicarles, pero necesito que tengan las tablitas ahí para que ustedes puedan anotarse algunos detalles si quieren, ¿no? Ok. ¿Hay alguna duda, pregunta, jóvenes, en esta parte? Nada. Esto tienen texto, jóvenes, ¿no? Tienen texto, lo pueden leer, tienen impreso, sí, eso se han debido fotocopiar, eso no hay problema. Las tablas también lo disponen. Si bien uso algunas láminas donde hay fotos, etcétera, es porque lo estoy un poquito mejorando para que ustedes puedan entender mejor, ¿ya? Ok. A ver, ¿me confirman, por favor, si el audio está bien? Está bien, sí. Ya, gracias, muchísimas gracias. Pueden apagarlo nomás su micrófono. Muchísimas gracias. Ok, entonces quedamos así. Para el sábado, por favor, esas sus tablitas, ya lo tienen que tener. Ahora también como les decía, ese catálogo que tienen es de Pirelli, ¿no ves? Es las tablas que tienen están en un cierto orden y en ese orden yo voy a ir avanzando, ¿ya? Entonces sí, les voy a pedir que siempre tengan a la mano las tablas, una calculadorita que siempre vamos a ir manejando, ¿ok? Bueno, entonces quedaremos ahí, ¿ya? Entonces que tengan buena noche y nos vemos el sábado.